Dios les bendiga. Qué bueno hacer una oración antes de comenzar a enseñar la palabra de Dios. Hoy Dios nos tiene un mensaje precioso que para mí es de mucha bendición. La palabra de Dios, todas las sagradas escrituras son de mucha bendición para nuestra alma. Aquí estamos pues en lo que Dios nos ha mandado, de predicar la palabra del Señor. Es lo mejor que puede hacer un ser humano sobre la faz de la tierra. Quiero orar por ti, quiero orar por todos nosotros, orar por todos, los unos a los otros. En el nombre del Señor Jesús hacemos una oración corta. Que el Señor les bendiga a todos por estar aquí, por este canal. Gracias a ti, amigo y hermano, en el nombre del Señor. Si cuando entra el sol por mi ventana me saludas con tu amor otra mañana, con un beso sublime cotidiano, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque allá en el hogar, en la mesa, servido siempre está lo que aderezas, el alimento, Señor Jesús, que viene de tus manos, Señor Jesús. Gracias te doy por todos que están en este momento escuchando tu palabra, Señor Jesús, todos los que están en sintonía, Señor, todos los que están por este canal, Señor Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza pertenece. Donde tú estás, Señor, todo florece, porque llevas tu amor como equipaje, Señor Jesús. Ternura de ternura, dulce Padre, belleza de belleza incomparable, y por encima de todos, soberano. Hoy soy feliz al decirte que te amo, Señor. Tú has hecho para mí el universo. Si te veo en los versos y en las rosas, Señor Jesús. Por eso te clamamos, Señor. Levantamos nuestras voces y gritamos al viento. Definitivamente, Padre, nosotros te amamos, Señor Jesús, sobre todas las cosas, porque tú estás presente en todo lo que hacemos, Señor Jesús. Gracias porque llevas tu amor como equipaje, Señor Jesús. Y has hecho para mí el universo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú nos amas. Gracias por esta bendición, Señor. Oh, gracias, Señor. Quiero decirte, tú eres el centro de todos mis afectos. Donde tú estás, Señor, todo florece. Gracias, Señor, porque llevas tu amor como equipaje. Y podemos decir, Señor, que somos felices en tu nombre. Amén. La palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 5, verso 12 al 21. Bueno, las palabras alegóricas del apóstol San Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, pero hoy nos está escribiendo a nosotros, o sea, esta palabra es dirigida a nosotros también, que la estamos exponiendo, esta palabra con poder en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo está leyendo allí en el capítulo 5, leemos verso 12 al 21, el apóstol San Pablo hace un enfoque para que nosotros, de lo que es de la gracia de Dios y lo que es el pecado, él pone la comparación del primer hombre que ha creado, Adán, hombre creado, nuestro primer padre. Y él dice que por el pecado de ese hombre vino la muerte, y la muerte pasó a todos, y los hombres, y hoy, como está dicho por allí, en todos mueren en Adán. Es una herencia adánica. Quiero decirle que es la consecuencia de la desobediencia. Pablo dice también que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Sin embargo, la muerte se ha convertido en el rey de los espantos para toda la humanidad. Cuando se habla de la muerte, quiero decir que no es un tema muy agradable. ¿Por qué? Porque este tema realmente a muchos han dejado sin hogar, a muchas familias los ha dejado solos, a muchos huérfanos y muchas viudas. Bueno, a muchas personas la muerte no es un tema agradable. La muerte, cuando visita un hogar o una familia, deja un ambiente de dolor, deja tristeza, ha dejado un escenario triste, sólido. No solamente hay soledad. Así que porque se ha muerto un ser querido, y a pesar de que no lo volveremos a ver, porque es un ser que ha partido para no volverlo a ver. Y quiero decir que físicamente no se vuelve a bien. A ver, cuando alguien decide quitarse la vida, pues decide muy mal, sí, claro, no sabe lo que hace, sin embargo es inevitable. La muerte entró por Adán, y ha pasado por todos los hombres, el rico como el pobre. El rico no muere rico, ni el pobre muere pobre. Todos tenemos ese contrato de la muerte, porque la muerte es para todos y es una sola. Sin embargo, se ha habido
se había provisto un medio para que el hombre pudiera tener esperanza, una esperanza, y ha habido esperanza. La ley había sido dada como un medio, pero el hombre, a causa de su condición, a causa de su naturaleza, le era imposible cumplir todos los ritos de la ley. La ley decía: haz esto y vivirás, si no, morirás. Sin embargo, la ley fue dada, la ley trajo sus beneficios a través de la ley, que fue como una especie de un enorme cucharón que se metió allá en el pecado y revolcó allá el pecado hasta lo último, y había abajo, una vez que fuera revuelto, entonces Dios entraría con esa obra perfecta, con esa obra que la ley profeta, la gracia, ya que por las obras de la ley nadie podía ser justificado, nadie. ¿Por qué mismo? Porque el mismo corazón ya estaba escrito: por cuanto todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De todas maneras, la situación era difícil para el hombre, era una situación complicada, compleja. Sin embargo, Dios, en su amor y en su misericordia, decide abrir la puerta de esa esperanza, una solución. Y por eso dice el apóstol: pero el don no fue por la transgresión. ¿Cuál fue el don? Cristo. ¿Cuál fue el don? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó muchos más para los hombres la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que como que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Todas las personas que anhelan convertirse, y todas en un aspirante al reino de Dios, tiene que venir a Cristo. En la carta del apóstol San Pablo, escribiendo de allá, San Juan, el apóstol, del capítulo 15, verso 5, dice: porque separados de mí, Jesús dijo, nada podéis hacer. Entonces fíjense que estábamos condenados, había un decreto de muerte y estábamos condenados, pero el Dios le pareció bien venir, porque hubiéramos hecho alguna obra buena. No, Él le pareció salvarnos a nosotros, no por nuestras obras, no por nuestros hechos, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces Él le pareció bien salvarnos a nosotros, es un privilegio. Así que hizo una obra poderosa en nosotros, y en su misericordia, la Biblia dice en Isaías, que había declarado, dice: yo mismo vendré, dice, yo mismo vendré y os salvaré. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El hombre estaba en una condición que había descendido tan bajo, y quiero decirle que cada día el hombre iba de mal en peor. Allí en el Edén había sido tan estrepitosa, tenía esperanza de salir, tanto que David dice también en el Salmo 103, dice: Jehová, el que te rescató del hoyo tu vida, el que rescató el hoyo nuestra vida. ¿Dónde estábamos? En un hoyo. Pero Jehová, el Señor de la gloria, el Santo, Él mismo allá desnudó su santo brazo y lo metió en este mundo perdido. ¿Y donde apareció el brazo desnudo de Dios, de Jehová? Apareció en la cruz del Calvario. Allá estaba desnudo y no tenía vergüenza. Allá en esa crucifixión, allá fue crucificado. Allá estuvo desnudo porque lo desnudaron. Pero no tenía de qué avergonzarse. El otro tenía de qué avergonzarse porque Adán pecó. Y Dios lo estaba buscando. ¿Dónde estás tú, Adán? Pero tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Es que el pecado desnuda a la persona. El pecado despoja a la persona de esas vestiduras espirituales, de esas vestiduras delicadas, de esas vestiduras celestiales, de esas vestiduras que el ser humano necesitamos para poder entrar al reino de los cielos. Sabe que este cuerpo mortal se viste de inmortalidad. Sabe que quiero decirle que esa corrupción, ese cuerpo de corrupción será vestido de un cuerpo incorruptible. Corrupción, cuando habla de un cuerpo corrupción, es que
Quiere decir que allí hay mortecina, que allí hay descomposición, que allí hay microbios, que allí hay pecado, que allí hay desgracia, que allí hay pudrición, que allí hay fetidez. Quiero decir que cuando una persona se muere es lo peor. Cuando pasan de 3 días ya huele feo. Por eso Jesús cuando murió en la tumba estuvo 3 días, porque su cuerpo no vio corrupción. No dejarás que mi alma vea corrupción. Y al 3er día se levantó el Señor. Pero cuando la persona se muere, después de 3 días ya empieza ahí a tener mal olor, a soltar un mal olor, una putrefacción fuerte, peor que un animal, peor que un gallinazo. Usted sabe que el gallinazo se alimenta de carroña, y el ser humano cuando muere, el olor es tan horrible que no se lo aguanta ni el familiar, ni el ser más querido se lo aguanta. Hay que enterrarlo, rápidamente hay que enterrarlo, sea el que sea el personaje que sea, blanco, grande, pequeño, amarillo, así sea negro, así sea rico, así sea pobre, así sea alto, bajito, de todas las razas y culturas, de toda clase, así sea político, así sea presidente, y así sea subalterno, así sea el patrón, o sea siervos y no siervos, esclavos y no esclavos, todos tenemos que pasar por ese contratico si el Señor no ha venido. Por eso ese cuerpo corruptible tendrá que ser cambiado por un cuerpo incorruptible, que no haya corrupción. Porque ese cuerpo está contaminado, viene con la herencia de Adán, del pecado, nace con eso, con la raíz del pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Por un hombre entró el pecado, que es Adán, y por cuanto todo este hombre pecó, todos estamos destituidos, alejados de Dios por causa de ese maldito pecado. Hay que llamarlo maldito porque es una abominación delante de Dios. Entonces allí ve a Adán, es el primer hombre, y en el pecado se escondió. Esconderse. Había perdido la vestidura que antes lo cubría. Por eso, estimado hermano, amigo, hermano, no perdamos las vestiduras, porque también esas vestiduras son importantes. Sabe que el aguijón de la muerte es el pecado. La paga del pecado es la muerte. La persona que está en pecado entonces automáticamente está muerto espiritualmente. Por eso el Señor le dijo sígueme tú. Y un hombre le dijo: no, Señor, deja que entierre primero a mi padre porque acaba de morirse. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme, porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Por eso Dios no está con los muertos, Dios está con los vivos, porque Dios no es Dios de muertos. Así que, a mi amigo, usted que está muerto espiritualmente, Dios no está con usted. El mismo ciego, cuando recibió la vista, ese mismo ciego le dijo a los del concilio, a las leyes, le dijo allá a los sacerdotes, dijo: una cosa sé, que yo siendo ciego, nací ciego y ahora veo. Ese Jesús me tocó mis ojos y me dijo: ve, lávate, me untó lodo y me lavé y comencé a ver mi rostro. No sé, ese hombre es pecador, no sé si es pecador. Una cosa sé, que siendo ciego, ahora veo. Lo que pasa es que ustedes quieren ser sus discípulos, y quiero decirles que la misma palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a ese oye. Le dijo el ciego a esos sacerdotes: ¿qué va? Tú eres discípulo de él. Y lo excomulgaron, lo expulsaron de la iglesia. A él lo expulsaron por esa causa. Entonces quiero decirle que el Dios no está con Dios ama al hombre. Quiero hacer diferencia. Hay diferencia. Dios ama al hombre, pero no ama el pecado. Dios ama al hombre, pero no ama el pecado. Entonces yo soy un pecador, entonces Dios no me ama. Dios sí te ama, pero no ama lo que haces. Dios aborrece lo malo que nosotros hacemos, pero Dios ama al hombre. La Biblia dice: porque de tal manera, habla del pasado, porque de tal manera amó pasado al mundo. Porque de tal manera amó Dios al hombre,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando del pasado, presente y futuro. Presente, Jesús, para que no se pierda. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que todos se quejaban, y se comenzó a levantar serpientes de la tierra, y se quejaban, y entonces comenzaron a clamar, y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hazte un asta, de metal, y todo aquel que mira esa asta, vivirá. Así que eso es algo significativo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todos sus israelitas miraban la serpiente que levantó sobre un asta, vivían. Eran mordidos, pero si miraban, vivían. Era el antídoto de ellos, era el remedio para ellos. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y escribe Juan, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que mirar, hay que poner la mirada en Jesús. Mirar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Puesto los ojos en Jesús. Yo no sé por qué hay gente que dice, es que fulano pecó, que fulano falló, que fulano esto. ¿Quién te manda a decir en la Biblia que ponga la mirada en los hombres? ¿Quién? Maldito el hombre que pone brazos sobre carne y su corazón termina apartándose de Jehová. Todo que confía en un hombre termina. Es como una casa edificada sobre la arena. ¿Qué pasa? Porque está poniendo la mira en los hombres, se está edificando sobre la arena, viene el río con ímpetu, viene borrascas, entonces ¿qué pasa? Esa casa es derribada. Pero cuando alguien pone la mirada en Jesucristo, que es la casa que está edificada sobre la roca, y todo aquel viene en ímpetus, viene ríos, borrascas, viene vendavales, vienen borrascas fuertes, violentas, no pueden hacer nada, porque esa casa está sobre la roca que es Cristo. Pongamos la mirada en Jesús de Nazaret, no en los hombres, en nadie. No hay hombre importante en este planeta Tierra. El único importante es Dios. De resto nadie, no hay ningún hombre que sea importante. No hay, solo Dios es importante. No hay nadie más. No hay nadie más que tú, dice un coro. O sea, refiriéndose a Jesús de Nazaret. Quiero decirle que entonces cuando alguien se esconde es cuando está en el pecado delante de Dios. Se esconde. Por eso debemos de estar presente, que nuestra vida espiritual esté todo el día, las 24 horas esté vigente, fresca. Que nuestra santidad ante Dios y ante los hombres esté fresca. Ante Dios, porque el hombre puede opinar bien de usted y dice, tan buena persona fulano, esa persona como se gana la gente. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perdiera su alma? Pero con Dios, ¿qué irá? No, puede tener un punto de vista bueno, viable, es más que todo el mundo hable maravillas de ese hombre, pero ¿qué pensará Dios? Dios puede tener otro concepto erróneo ante esa persona, porque la gente es errónea, pero Dios no se equivoca. Dios conoce vuestros pensamientos y escudriña nuestra mente, en vuestro corazón. Él conoce lo más profundo de nuestra vida. No está la palabra en mi boca, ya Dios la sabe. Ya Dios la sabe, qué es lo que vamos a decir. Así que, ¿dónde nos esconderemos? ¿Dónde nos vamos a refugiar? Dios es omnipresente, omnisciente. Él llena todo. Él llena los cielos y llena todo. Él no es un Dios de poco acá, es un Dios de mucho a. Es un Dios que cambia, que transforma. Es un Dios que revive, que le da vida a los muertos. Si usted está muerto, deje que invite a Jesús, invite a que more en su vida, invítelo para que viva, porque usted está muerto. Y si está muerto espiritualmente, ¿cómo podrá entender las cosas espirituales si está muerto? ¿Cómo podrá entender a Dios? ¿Sabe que para entender a Dios hay que estar en lo espiritual? Todo aquel que no está dentro de lo espiritual, que no está espiritualmente, no vive espiritualmente, no puede entender a Dios. Porque hay gente que dice, yo no entiendo las Sagradas Escrituras. ¿Qué las va a entender si usted no ha sembrado nada en Dios? Hay que sembrar para recoger, sembrar en el reino de los cielos y para que recojáis fruto. Sembrar fruto en el reino de los cielos. Haced vuestros tesoros en el reino de los cielos, no en la tierra, donde el ladrón, donde la mina, donde la polilla, donde tantas cosas la daña, corrompe, roban. Todo lo que tú tienes será desechado. ¿Por qué? Porque realmente aquí en la tierra, yo no sé por qué hay gente que siembra en la tierra, la fortuna, tesoros. ¿Por qué? ¿Qué te va a ofrecer la tierra? ¿Qué te ofrece la vida?
¿Qué te ofrece? Dígame, ¿qué te puede ofrecer este mundo? Dígame, ¿qué le ofrece? Esa es mi pregunta, ¿qué te ofrece? Te ofrece una vida más allá de la muerte. Te ofrece una nave, te puedes ir a una nave espacial y irse para otro planeta, a viajar como Júpiter, a estar allá en Marte, irse para allá en una nave espacial y comenzar a irse para allá y vivir fuera de este mundo, de la gravedad. Pero la Biblia dice que aunque tú pongas tu nido allá, desde allá te derribará mi mano, dice Jehová de los ejércitos. Aunque tú pongas tu nido sobre las estrellas, desde allá te derribará Dios, dice la palabra del Señor Jesús. Así que poned las cosas en Dios, siembra en Dios, para que puedas hallar una nueva vida. ¿Quieres tener un nuevo éxito, una nueva vida, un futuro, un futuro más allá? Una mejor convivencia más allá, hágate solo en Dios, hágate solo en Él. Dice, busque a Dios y hágate solo en Dios, no en la tierra. Está perdido, está equivocado, está errado, va por un camino equivocado. El que está haciendo eso está equivocado. Entonces mire que el Señor no había cometido pecado y había nacido sin pecado, era justo. Es increíble esto. Todo ser humano, Adán, desde Adán hasta esta fecha, hasta el día de hoy, todos los que han nacido desde Adán hasta esta fecha son pecadores. Entonces Jesús, pero es que Jesús nació también, viene la descendencia de Adán. Claro, porque si Adán nació, fue el primer padre, pues tuvo que ser padre de Jesús. Tuvo que haber sido padre de Jesús. Pero quiero decir una cosa, que Jesús, Dios es espíritu, es impartible. Y quiere decir que es un Dios que no se puede partir, o sea, es un Dios inmortal, es un Dios invisible, es un Dios que realmente no es, o sea, Él es espíritu, Él no es carne y hueso, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, no tiene. Entonces el mismo Dios, quiero decirle que el mismo Dios, como dice la palabra del Señor en Hechos 4:12, dice, porque en ninguno otro hay salvación, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el Señor Jesucristo. Así que en Él, aquí no es Trinidad, no es Trinidad, porque Dios es espíritu. Y usted sabe que un cuerpo, porque hay declaración que dice que es imparte, o sea, imparte. ¿Por qué? Porque es inmaterial e indivisible. Este Dios quiso proveerse de un cuerpo, ¿para qué? Para venir a este mundo. Eso fue lo que le dijo, eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos después de que resucitó. Pasa a vosotros. Ellos se turbaron. ¿Quién es esto? Un fantasma. Pensaron, se atemorizaron. Y le dijo, porque después de la resurrección se les presentó allá a la casa donde estaban reunidos los apóstoles, después de que resucitó. Y le dijo, todos asustados, ¿sí será este Jesús? Y Jesús le dijo, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, le dieron con miel, tomó con miel, un panal de miel, parte de panal de miel, y con pescado comió. Y apenas comió, le dijo, vea, yo soy Jesús, tocadme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Ves cómo yo soy? Yo soy. Entonces, eso es lo que quiere decir, le quiero decir a ustedes, amigos, que solo Dios, Él es un Dios que Él mismo, la Biblia dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne, dice Timoteo 3:16, justificado en el Espíritu. O sea, Dios fue manifestado en carne, Dios mismo. Usted puede leer 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es lo que dice la palabra del Señor. Y porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y mismo Jesús le dijo a Timoteo, le dijo a Felipe, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, no te he dicho, él mismo le dijo, Felipe,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no sabéis, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Y nos basta. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces es importante saber, la Biblia dice también, está diciendo también, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué pasa? Él también participó de lo mismo. ¿Para qué participó de lo mismo? Dice, participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, mire que Dios participó de carne y sangre para poderse hacerse nuestro hermano, nuestro pariente. Gloria al Señor, qué bendición. Y quiero entonces, como dice también la palabra del Señor, que Él murió conforme a las Escrituras. Allá en 1 Corintios 15, Él dice, porque Cristo murió conforme a la Escritura. Entonces Dios, para entrar ya antemano, lo había dicho según en Isaías 52:6, también usted puede leer, dice que he aquí, yo mismo que hablo estaré presente. Yo mismo que hablo, también nos dice en otra parte que los hombres serán enseñados por Dios. Entonces Dios, para entrar en este mundo, ya se había hecho anunciar en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces es decir que para entrar en este mundo se dio como hijo, porque era necesario. ¿Para qué? Para que se cumpliera la ley, para que Él pudiera entrar a este mundo. Tenía que parecerse a nosotros y ser nuestro hermano, parecerse a nosotros, para así ser nuestro hermano. Qué bonito esas palabras. Entonces, Él mismo, dice la Biblia, entonces para llevar a cabo la obra redentora, tenía que parecerse entonces a nosotros y redimirnos a nosotros del pecado, redimirnos, salvarnos. Tenía que hacerse pariente, cercano, tenía que parecerse a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte, y muerte hasta la cruz. Porque Dios necesitaba un cuerpo y Dios proveyó de ese cuerpo. Ese cuerpo es el sacrificio, el cordero del sacrificio, por lo cual Jesús le dice a los fariseos en el San Juan 8, verso 56 en adelante: Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y entonces los apóstoles respondieron, entonces los sacerdotes dijeron, bueno, ¿cómo así? Los judíos dijeron, bueno, ¿cómo así? Aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. ¿Acaso ni siquiera tú tienes 40 años? Y en verdad ellos tenían razón, porque Jesús no tenía ni 40 años y ya había visto a Abraham. No tenía ni 50 años y dice que ya había visto a Abraham. Y eso había pasado muchos siglos para decir que Abraham se gozó de ver su día y lo vio y se gozó. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿usted qué? ¿Cómo así? Si este es menor, usted no es mayor que Abraham, vuestro padre. En parte ellos tenían razón. Nosotros también no hubiéramos reaccionado de esa forma si nos hubiera tocado a nosotros, si estuviéramos allá. Todavía no tiene 40 años y este ya vio a Abraham. Entonces lo que pasa es que la gente ellos creían que Jesús partía de Belén. No, Él venía de Belén, su comienzo no estaba en Belén. Hay un profeta que nos dice en Miqueas capítulo 5, verso 2, la profecía más acertada: pero tú, Belén, Éfrata pequeña para estar entre los familiares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces no venía desde Belén. Ese mismo lo había dicho el profeta en Isaías 40:13, cuando estaba anunciando. Él envió a aquel pregonero, a aquel paladín, y comenzó entonces a significar la palabra voz que clama en el desierto, dice. Allí se dice voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, preparad camino a Jehová, enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. Y esta profecía es la que tiene su fiel cumplimiento en Mateo 3:3. En la cruz, allí vemos, en el cual vemos la profecía totalmente cumplida, pues este es aquel del cual nos habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, voz. Preparar camino del Señor, preparar el camino del Señor, el camino, enderezar sus sendas, dice.
Entonces aquel que había iniciado su ministerio, el cual predicaba y anunciaba, Juan había nacido en Belén, había anunciado que él nació en Belén, pero no, quiero decir, ahora se paseaba porque había comenzado su ministerio. Juan no se señalaba a sí mismo, sino que él señalaba a Jesús y decía: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado". O sea que Juan, que había nacido, Juan había predicado que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mire que Jesús ya venía anunciando, ya lo venían anunciando ya lo venían anunciando hacía muchos siglos, muchos. Isaías 53, por ejemplo, más de 700 y pico de años, imagínense, lo anunció él para tener esa profecía del cumplimiento hasta que vino Jesús. Entonces él dice, pasaron siglos, imagínense, en siglos. Entonces lo anunció y dijo, este mismo dice, porque el mismo Señor dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová, ese brazo que metió allá en el hoyo donde usted y yo estábamos, fue desnudo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado. Ciertamente él llevó todos nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué belleza es el Señor Jesús, qué lindo es el Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan estaba dando testimonio de él. Romanos 8:3. Estaba dando testimonio. Juan 8:24. Estaba dando testimonio ¿de quién? Del mismo Señor Jesús. Qué bendición, dando testimonio. Entonces mire, es importante nosotros cuando dice en Romanos, me gustaría que leyéramos este libro de Romanos porque es una bendición, capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3, Romanos, dice la palabra, dice así, de lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, oiga, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. A ver, los terrenales comiencen a pensar en lo espiritual. Nosotros también somos terrenales, pero nosotros pensamos en lo espiritual. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juntos, pero no revueltos. Así que nosotros nos gusta conectarnos siempre con el de arriba. Si por nosotros fuera, ya estuviéramos arriba en el cielo, alabando al Señor día y noche. No estamos allá en el cielo todavía, pero estamos comenzando a sembrar el reino de los cielos, comenzando ya a participar de la casa de Dios, de la morada que Dios tiene. Si no tiene preparada, él mismo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y en San Juan 14:1. Si no hay, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Mire qué privilegio, haciendo tesoros en el reino de los cielos. Qué bendición, es lo que anhelamos. Eso es lo que yo anhelo. Yo no anhelo otra cosa en este planeta Tierra. Yo anhelo es estar con Dios un día, con Él cara a cara, y estar con Él para siempre. Por eso tengo que manejarme bien, manejarse bien, no pecar, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, porque eso tiene dos significativos. Uno es la muerte y el otro dice, y sigue diciendo, tiene dos partes que dice, mas la dádiva de Dios es vida, y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que dice la palabra del Señor Jesús. Y qué bonito, también en San Juan 11 dice la palabra del Señor, también dice para que si Jesús había muerto, iba a morir conforme a las Escrituras. Es conforme a las Escrituras. La escritura que Pablo cita en 1 Corintios 15 se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y cuando se refiere al Antiguo Testamento, toda persona que pecaba Antiguo Testamento tenía que proveer
un cordero, una paloma, o proveer un animalito de estos, ¿para qué? O par de tórtolas, para tener un sacrificio, para poder culpar sus pecados, para poder pagar esos pecados que cometió por medio de un animalito, de un sacrificio de un cordero, de un par de tórtolas. Pero él no decía, él no podía decir, yo mismo lo voy a sacrificar. No, para tener validez tenía que pasar por la mano de un sacerdote, o si no, no tenía validez. Si él mismo sacrificaba ese sacrificio, ese cordero o ese animalito, para purgar sus pecados, para culpar, para pagar sus, o sea, para limpiar sus pecados, no se valía, no tenía validez. Por eso Jesús pasó por la mano de Caifás, tuvo que pasar por la mano de Caifás y Anás, que eran los sacerdotes en el siglo número 1, en la época de Jesús, para poder tener validez ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tuvo que pasar. Porque lo mismo voy a hacer si yo lo sacrificaba, sacrificar al animalito no podía tener validez. Entonces era necesario que Cristo tuviera que ver con estos sacerdotes y tenía que pasar por las manos de ellos. ¿Por qué? Porque para poder tener validez en el sacrificio, tuviera valor conforme a las Escrituras. Lo único que pudo cambiar esto fue que el sacerdote no pudo entrar por la sangre de Cristo, no. Cristo mismo se presentó con su propia vida y él mismo puso su vida. Y allá en el tabernáculo, por lo cual por la sangre inmaculada somos limpios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Una sangre pura, una sangre santa, una sangre inmaculada, como dice. Todo dice la Biblia, porque nos convenía un sacerdote santo, puro, sin pecado, hecho más sublime que los mismos cielos y apartado de los pecadores, Jesús de Nazaret. Sus facciones físicas estaban totalmente desfiguradas, desaparecidas. Oiga, desaparecidas sus facciones físicas, desaparecidas. Nadie podía decir, bueno, yo aprecio al maestro en esa época. No, yo lo aprecio. Estaba desfigurado, desaparecía. No había perdido lo atractivo de él, de un ser humano. Había perdido esa belleza o esa forma, había perdido ese molde de calidad humana. Había perdido ese hombre, había perdido la imagen física, porque lo habían desfigurado. Completamente su cara estaba hinchada, sus ojos estaban casi tapados, no veía nada porque estaban lo habían golpeado tanto que le habían con sus párpados, había tapado algo de su visión, de sus ojos físicos, de la carne. Entonces su nariz estaba desfigurada, sus labios estaban rotos, partidos en pedazos, sus labios estaban desfigurados, estaban como cuando cogen alguien con una cuchilla de minora y comienzan a sajar, comienza a cortar. Estaba totalmente roto sus labios, botando sangre por ti y por mí. Mire todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, todo. Su mentón estaba totalmente destrozado, su mentón estaba destrozado, totalmente. Su espalda totalmente dañada por causa del látigo romano. Vuelta nada, más de 40 azotes había recibido. Rasgaban sus carnes como haciendo surcos, los hicieron largas. Dice que las cuadrillas hicieron largos surcos, los verdugos en mi espalda, araron mi espalda, la volvieron nada, rasgaron su espalda, por eso con el látigo romano. Y esto lo hizo por nosotros. Nadie podía apreciar al maestro, porque totalmente quedó desfigurado. Y todo lo hizo por amor a nosotros, todo lo hizo. Fue desfigurado, entregó su propia vida por nosotros. ¿Quién entrega la vida por otro hombre? ¿Quién hace eso? Solo Él fue el único que entregó la vida por los hombres. Y no solo por uno, sino por todos los hombres, por todas las mujeres. Jesús entregó su vida. Él mismo puso su vida, puso su corona, su cabeza, puso sus pies, hasta la planta de sus pies, su coronilla. Todo lo puso. Aquí estoy. Hagan de mí un
hagan de mí un sacrificio. Y todo su cuerpo, toda su vida, todos sus pies, sus manos, su cara, su cabeza, su cuerpo, sus brazos, todo fue desfigurado. Todo lo hizo por amor a vosotros, para que a usted ahora haga lo que a usted se le antoje, para que ahora usted y yo vivamos como querramos. No, Señor, estamos equivocados. Vivamos como Dios manda. Su vida y mi vida no le pertenece sino a Dios, porque Él fue el que compró nuestra vida a precio de sangre. Él la compró. Su vida y mi vida pertenece a Dios. Antes compraban los esclavos, les rompían la oreja y le ponían unas cosas ahí, o le ponían algo para que pudiera identificar que era un esclavo y a quién le pertenecía. Pero Jesús nos compró a nosotros, fue con su sangre, no con unas moneditas. Nos compró, fue con su sangre preciosa. Gloria al Señor Jesús. Así que era tan terrible el pecado, era tan monstruoso el pecado, que se necesitaba entonces un sacrificio monstruoso para poder, entonces, así de esa manera, para rescatarnos a nosotros. Y Cristo no pudo haber muerto de otra manera. Él murió de esa manera. ¿Para qué? Para que la maldad del mundo pueda, como era tan fuerte, la maldad del mundo era tan monstruosa, tan penosa y triste y tan horrible, tenía que haber otra muerte peor que nuestras maldades, la muerte del Señor Jesús. Y en partes, quiero decir, hasta las partes más bajas llegó el Señor Jesús para rescatarnos a nosotros, porque nosotros estábamos tan bajos, éramos personas tan bajas, que el mismo Jesús llegó a las partes más bajas con su vida, con su propio pellejo, para podernos salvarnos a nosotros con su propio físico, su propia vida. En lo físico el Señor fue destrozado por nosotros. Es necesario que Cristo fuera tratado de esa manera, porque para una terrible enfermedad se necesita el antídoto, que es el remedio. Por encima de esa enfermedad, que es el Señor Jesús, para los pecados se necesitaba sangre pura, inmaculada, limpia. Quiero decirle, por la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que clama en el desierto, esa sangre que Él clamaba en el desierto, ese mismo Jesús, ese mismo Juan Bautista que clamaba en el desierto, que clamaba, preparando el camino al Señor, para que el Señor pudiera morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo. No pequemos más, alejémonos del pecado, por favor. Si Jesús en este mismo momento está mirando cuán descompuesto está el mundo, mirando desde arriba, desde el cielo, y observando hacia abajo cómo está este planeta Tierra, cómo la gente cómo se descompone, cómo la humanidad está descompuesta. Ahí estamos en un callejón sin salida. Hay maldad, la hechicería crece, el pecado se aumenta, la maldad florece, por toda parte hay maldad. ¿Sabe que hay hombres y mujeres que se creen potentes, se creen dioses en la tierra? Hay mujeres que tienen esta vanidad, se creen dioses, hay mujeres. Pero hay una mujer que hace poco está en la cama postrada, tiene cáncer de mama, cáncer en los riñones, que a veces hay cáncer en los pulmones, en el hígado hay cáncer, y está dependiendo de un hilito su vida. Tanta fama, tanto dinero, tanto renombre, ¿para qué? Para terminar en las cámaras de la muerte, para terminar allá en el sepulcro. ¿Para qué? Entonces, todo hombre es mortal. El único inmortal es Dios. Es el único inmortal. Todos tenemos ese contratico. Usted no se va a llevar todo lo que tiene. No. A usted no lo va a comprar nadie. La muerte no lo respeta a usted porque tenga lo que tenga. En este momento, por ejemplo, ¿cuántos políticos que uno se pone a mirar que ellos realmente tienen poder aquí en la tierra? Pero por mucho que hagan lo que hagan, tarde o temprano, allá los está esperando la muerte, allá los está esperando el sepulcro.
a todos nosotros, si el Señor no ha venido. Pero qué bueno que arregle cuentas con el Señor. Dice, venid y estemos a cuentas, dice en Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Venid y estemos a cuentas. Póngase a cuentas con el Señor Jesús. Pongámonos a cuentas con Él. ¿Cuánto? ¿Qué le debes al Señor Jesús? ¿Cómo estás con tu Dios? ¿Hay paz y salvo con Dios? No, ¿cierto que no? Entonces póngase de acuerdo con el Señor, póngase a paz y salvo con Dios. A Él es el que tenemos que darle cuenta, no al pueblo, es a Dios, no al pueblo, no a nuestra familia, no a nuestros hijos, ni a nuestros abuelos, ni a nuestros padres, ni a nosotros mismos tenemos que darnos cuenta, es a Dios que hay que darle cuentas. Arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y hasta tu casa puede ser salva en el nombre del Señor Jesús. Bueno, estamos mañana tenemos un culto especial, mañana en la escuela dominical. Estamos invitando también aquí en la carrera 19, en Palmira Valle. Estamos en la principal de la 19. Dios nos ha concedido un templo muy bonito, gracias a Dios, espacio. Tenemos aquí una bendición de parte del Señor. Mañana tenemos un culto especial. Vamos a tener un culto mañana maravilloso. Vienen invitados y vienen pastores también a este lugar. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Estamos invitando. Carrera 19, número 4071. Ven con los tuyos. Invita a los tuyos. Te invitamos a los cultos que le celebramos a Dios, que son de mucha bendición. Bueno, qué privilegio, es un privilegio pues para todos haber compartido con ustedes este mensaje, el que sea de mucha bendición para ti, para todos los que te rodean. Qué bendición, gracias a Dios por esta bendición. Es una bendición, gracia maravillosa. Quiero decirte a ti, predicador y hermano y amigo, quiero decirte también a todos, que Dios no desea castigar a nadie. Él no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice claramente cuál es la voluntad del Altísimo. Primera de Timoteo 2:4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabiendo esto, ¿cuál sería la intención entonces de Dios? ¿Cuál es la intención? De que todos sean salvos por la presencia del Señor. Y Él establece una iglesia sobre la tierra. Y Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. Le dice, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Al Altísimo estableció la iglesia para tener cuidado y difundir este mensaje, difundir la verdad, cualquiera que sea. Quiero decir que esta iglesia que no tenga la verdad, una iglesia es parte de la Babilonia. Y Dios manda a salir de ella, como dice en Apocalipsis 18:4. Dice, eso es lo que dice. Y todos sabemos que la doctrina es una doctrina, la debe ser una doctrina sana. Y dice la palabra del Señor, quiero leer un versículo ya para terminar. Aquí me viene un versículo de la memoria. Y dice la palabra del Señor aquí, quiero leerles en la palabra de Dios. Timoteo, mire lo que le aconseja Timoteo, Pablo a Timoteo. Le dice, primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, que predicar la verdadera palabra de Dios. No aquellos que hay unos predicadores que hablan muy lindo, ay, tan lindo ese mensaje, tan bonito, mira tan bonito, pero solo eso, muy bonito, no más. Pero necesitamos es que esta palabra llegue, corra y sea glorificada como el Señor quiere, en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, hasta la próxima prédica, próxima enseñanza, próxima reflexión de la palabra del Señor. Gracias a Dios por este mensaje. Amén.